la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en el puerto de Veracruz. Acompañado por su gabinete, celebrando el 111 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz. ¿Sí? Hoy, primero vamos a escuchar lo que le preguntan sobre su discurso el día de ayer. Y luego vamos a escuchar el discurso que se aventó la presidenta Claudia Sheinbaum, porque sí, esto es para todos los vendepatrias, para todos estos entreguistas, para todos estos que siguen pidiendo al extranjero que intervenga en México. Fíjense nada más lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Cruz hizo unas declaraciones fuertes, habló acerca de aquellos que venden a la patria, vendepatrias, declaraciones que les hemos dado cobertura en SDP, en varios medios de comunicación, se han hecho virales en redes sociales. Preguntarle el motivo por el cual usted elige ese tipo de palabras para ser dichas en ese evento, qué era lo que estaba pensando, si se refiere a alguna situación en específico, me imagino que a nadie en particular en este momento que usted quiera señalar, pero sí, por si acaso, o qué tipo de actitudes, qué diagnóstico hace como para hablar o decir, es momento de hablar de aquellos que quieren vender a la patria. Ayer se conmemoró o se recordó la invasión norteamericana al puerto de Veracruz en 1914. Después del derrocamiento de Madero y Pino Suárez, de su asesinato vil y del golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta y apoyado por el entonces embajador de Estados Unidos. Después de eso cambia el presidente de los Estados Unidos y el presidente Wilson, según esto, envía, eso dice el propio libro de Silva Herzog de la Revolución Mexicana lo dice, envía a las tropas estadounidenses para apoyar al ejército constitucionalista porque ya no querían seguir apoyando a Huerta porque había desaparecido el Congreso y según esto Estados Unidos quería un gobierno democrático. Decían que venían armas de Alemania para ayudar a Huerta en contra del ejército constitucionalista y que por eso se apostan la presencia del ejército norteamericano en Veracruz. Llegan a Veracruz, toman Veracruz y hay más de 300 muertos. ¿Quién defiende? Pues son los cadetes y la marina de entonces y el pueblo del puerto de Veracruz. Aun cuando el entonces presidente de Estados Unidos decía que venía a apoyar a los revolucionarios en contra de Huerta, Carranza dice, que lo leí ayer, Carranza lo que dice es, jamás podemos aceptar que un ejército invasor, que un país extranjero, que otro país venga a resolver los problemas de México. La territorialidad es inviolable. ¿Quiénes son los que históricamente han llamado a países de fuera para resolver los problemas internos? Pues los conservadores cuando llaman a Maximiliano. Recientemente, no se nos olvide, un panista o los panistas en el Senado de la República dijeron que era indispensable que se nombrara a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, terroristas, para que así tuviéramos el apoyo de Estados Unidos de mejor manera. Entonces, a eso me refería ayer. En general, en la historia de México, quien ha ido a buscar afuera para resolver un problema interno, pues han sido los conservadores. Y recientemente, nada más escuchen algunas declaraciones de la entonces candidata del PRIAN, cuando hablaba de crear fuerzas binacionales. Entonces, no, en México resolvemos los mexicanos. Y con Estados Unidos, en particular, con todos los países tenemos buenas relaciones. Bueno, menos con Ecuador, que nos invadieron en la embajada, y algunos otros, pero en general se guardan muy buenas relaciones porque México así lo establece la Constitución y su política exterior. Pero en particular con Estados Unidos, lo hemos dicho muchas veces,
porque ha habido declaraciones de senadores, de algunos miembros en su momento de la administración Trump, en el sentido de que es mejor que Estados Unidos participe en nuestro territorio. Nosotros hemos dicho no, eso no. Colaboramos, nos coordinamos, compartimos información, inteligencia, pero en México somos los mexicanos. Por eso siempre hemos dicho coordinación, cooperación, pero nunca subordinación, nunca injerencismo, menos invasión. Entonces, ayer que recordábamos la última intervención del gobierno de los Estados Unidos en México, pues evidentemente era un momento propicio para hablar de estos temas. Gracias, Ningún presidenta. jefe revolucionario, ni Zapata, ni Villa, ni Carranza, aceptaron la ayuda de los Estados Unidos. Gracias, presidenta. Nos hemos ido rapidísimo con las preguntas, así que me quiero permitir hacer. Pues sí, fíjese que no, ahí está Marco Cortés, está Lili Telles, está Ricardo Anaya. Lili Telles, recuerde usted que presentó una iniciativa para catalogar a estos grupos delictivos como terroristas. Pero estaba todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no se puede catalogar a eso porque pues Estados Unidos, sería más fácil que Estados Unidos ingrese a México a combatir esos grupos. Pero la presidenta Sheinbaum hoy se ha parado, ha defendido la soberanía de México a como dé lugar. Por eso le decía yo al principio que hemos elegido una presidenta de talla mundial. Los mexicanos y las mexicanas no nos equivocamos para nada. O sea, en esta elección que elegimos a nuestra presidenta de México, ¿sí? No nos equivocamos. ¿Qué digo? Hay medios, así como este señor actorcito que dijo que era una ama de casa, que nomás llegó la presidenta de México al poder y ya dijo que era una ama de casa. Y contestó la presidenta: mucha honra, mucho orgullo, soy una ama de casa. Pues que estos señores traen un pensamiento de esos señores de antes, pues todavía, que están acostumbrados a que te sirvan en la mesa, a que están acostumbrados a que te laven la ropa, a que están acostumbrados a que te cocinen, están acostumbrados a que todos están acostumbrados. O sea, todos están acostumbrados a que todo la mujer lo haga. Es el pensamiento de esta gente, que hoy, le digo, pues, les incomoda ver a la presidenta defender a la soberanía de México. Eso les incomoda a estos señores hoy en día, ¿sí? Digo, ahí está Lili Telles, que insiste a que se cataloguen a los grupos delictivos como grupos terroristas, ¿sí? Pero México no puede hacer eso, no puede hacer eso porque, le digo, así se le daría más razones a Estados Unidos para que entre a México, ¿sí? Que lo ha hecho, por ejemplo, ya digo, hay cosas por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México en el sexenio de Joe Biden, usted vio cómo se intrometían en estos temas de la elección al Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial. Esta señora que usted está viendo en su pantalla, insiste a que los grupos delictivos se cataloguen como grupos terroristas. No es por defenderlo a estos delincuentes, pero no se pueden catalogar de esa manera. Vamos a escuchar lo que dice esta senadora Vendepatria. Como terroristas y la presenté en una forma más dura. Presenté en una forma designados como tercera vez la iniciativa. Yo hoy presenté por tercera vez la iniciativa para que los cárteles sean designados como terroristas y la presenté en una forma más dura, para tratarlos como lo que son, los enemigos de las familias mexicanas, y para responder a la guerra que han iniciado los cárteles, que ya tienen mucho tiempo con ella, pero que han recrudecido los cárteles contra las familias mexicanas, responder a esa guerra con la guerra por parte del Estado mexicano. Hoy tuvimos una sesión muy particular porque la bancada de Morena se apertrechó
De hecho, Fernández Noroña no me quiso dar la palabra malamente, porque era mi derecho, e incluso afectó a los propios miembros de su bancada que querían presentar iniciativas, todo con tal de que yo no pasara a esta tribuna a explicarle a la presidenta Sheinbaum lo que dijo Trump, porque no manejan el inglés correctamente en la presidencia de la República y parece que no han entendido que los Estados Unidos ya lo dijo con toda claridad, que el narco dirige, lo cual es sinónimo de gobernar en este país, que hay un narcogobierno. Ya lo dijeron, ya lo señaló Estados Unidos con toda claridad e hicieron énfasis en que en los últimos años, esto quiere decir con Morena, hoy es un día muy importante para México en el sentido de que hoy con toda claridad México tiene este señalamiento de que es un narcogobierno. Y la segunda es que también va a pasar a la historia este día por la declaración de designar a los cárteles como terroristas por parte de los Estados Unidos, va a pasar a la historia como una vergüenza para los narcopolíticos de Morena, pero como un triunfo para las familias mexicanas, porque se tenía que decir lo que todos los mexicanos sabemos, que hay esta colusión con los cárteles por parte de los narcopolíticos de Morena, pues ya ha quedado clara en el momento en que son designados como terroristas. Me duele mucho que Morena se haya negado a que los designáramos terroristas aquí en México, primero que nadie nosotros, que haya tenido que ser un presidente extranjero el que lo haya hecho. Pero lo veo como el primer paso hacia una recuperación ante los niveles extraordinarios de violencia que sufren las familias mexicanas por parte de los cárteles, porque lo primero es que se reconozca la situación tan grave en la que está México. Y yo agregaría, y se lo digo a la presidenta Sheinbaum desde el Senado, donde tiene a Morena pues tratando de callarnos, que no sea cobarde, que asuma que los cárteles son terroristas y que empiece a proceder contra los cárteles, porque bueno, ahora México está ante la terrible amenaza arancelaria, precisamente porque Morena dejó crecer en un grado extraordinario, literalmente extraordinario, a los cárteles de la droga y a los cárteles de tráfico de personas. Gracias, senador. Un par de precisiones nada más de eso último que acaba de mencionar. Acaba de mencionar, en palabras menos, de responder a la guerra de los cárteles con una guerra. Por supuesto. O sea, no sería como una guerra contra el narco 2.0 como la de Calderón. O sea, ¿cuál es la diferencia entre su propuesta actual y lo que pasó en el gobierno de Calderón? Y segundo, en su iniciativa menciona un régimen de excepción que inclusive diría que para las personas que sean catalogadas como terroristas no habría derecho al debido proceso. ¿Eso no es violentar derechos humanos? No. ¿Por qué no? No, los cárteles como terroristas no tienen derecho a nada. Propongo un estado de excepción. Hay que responderles con una guerra por parte del Estado mexicano a la guerra que los cárteles tienen contra las familias mexicanas. No tiene nada que ver con lo de Calderón. Lo que yo propongo es mucho más fuerte. Nada de derechos humanos ni nada de nada contra los cárteles que son terroristas. Son el enemigo, el verdugo de las familias mexicanas. Se les tiene que responder con el Estado mexicano en el mismo nivel. Yo propongo que no tengan ningún derecho, ninguno. Hay que confiscarles todo. Y también a los narcopolíticos que son fachada de ellos con sus factureras, también a los narcopolíticos que se benefician de ello. Lo que yo propongo es un estado de excepción al ser clasificados como terroristas en un nivel mucho más duro que lo que hizo Calderón. Pero entonces ahora está llamando a responder violencia con violencia. Ahora, le por supuesto. ¿Cuál sería la diferencia? Porque sería lo que pasó con la Casa Blanca hoy, es un logro para las familias mexicanas. ¿Cómo? Si usted está llamando a desatar la violencia por parte del Estado. La violencia está desatada desde hace muchos años, no sé si usted está enterado, y se ha incrementado con Morena. Se incrementó a tal grado que los Estados Unidos de América han clasificado a los cárteles como terroristas y los Estados Unidos de América han señalado que en México hay un narcogobierno.
La guerra ya está desatada. Las familias mexicanas son las que sufren los asesinatos de la guerra de los cárteles contra los mexicanos. Yo propongo que no tengan ningún derecho, ni de debido proceso. Hay que confiscarles todo, hay que tratarlos como lo que son, enemigos del Estado mexicano, enemigos de las familias, hay que confiscarles todo, hay que atraparlos de inmediato y tratarlos como lo que son. Ya basta del narcogobierno de Morena, ya basta de la colusión de Narcomorena con los cárteles. Todos los mexicanos sabemos que Morena llegó asociada con cárteles. Ya es un escándalo mundial. Hoy es un día muy importante para México, muy importante. Y para las familias mexicanas es una gran noticia que por fin, aunque sea desde el extranjero, se le esté dando a nuestro país la oportunidad de que se sepa en el mundo entero el nivel de violencia que sufren las familias mexicanas. Solo a partir de ese reconocimiento podremos empezar a salir adelante de este narcoestado. Y quiero señalar que no hay legitimidad alguna en la presidencia de Sheinbaum ni en ningún cargo de los de Morena, porque sabemos que llegaron coludidos con los cárteles. Ahí no hay ninguna legitimidad. Ya es hora de que exista un estado de excepción y de que a los cárteles sean designados como terroristas y que no tengan ningún derecho como lo tenemos los ciudadanos normales. ¿Con cárceles tipo Bukele? Usted está mencionando estado de excepción como lo que se pretende. Sería lo mínimo que se merecen los cárteles. El sufrimiento de las familias mexicanas ha llegado a un grado insostenible. La colusión de Morena ya es noticia mundial. El narcogobierno ya ha sido señalado a nivel internacional. Yo le dije hace tiempo, exactamente ahí estaba sentado el exsecretario de la Defensa de Morena. Le enseñé, le regalé un libro el libro del Padrino. El mensaje era que si se asocian con la mafia no van a salir bien jamás. La regla de oro es jamás asociarse con los mafiosos. Es lo que hizo Morena y ahora estamos ante este desastre, incluso ante la gravísima amenaza arancelaria que es producto de que Morena dejó crecer, no dejó crecer, incentivó el crecimiento de los cárteles de tráfico de drogas y de tráfico de migrantes. Por eso hay esta respuesta por parte de Estados Unidos para afectar a las familias mexicanas por culpa de los narcopolíticos de Morena. Gracias, señor. Gracias. No hay legitimidad. O sea que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, todos los que votaron, todos los mexicanos y las mexicanas que votaron, 16 millones de mexicanos, de mexicanas y mexicanos, o sea, ¿qué son? ¿Qué somos? Porque si no hay legitimidad en su gobierno, o sea, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó sin que los mexicanos lo eligieran. Eso es lo que está dando a entender Lili Telles. Los senadores también, los senadores y los diputados no lo eligió el pueblo de México. La regla de oro que dice Lili Telles es que si se asocian con los grupos delictivos, pues no van a poder salir. Pues sí, no pueden salir. Pues en el caso de Felipe Calderón, se asoció, tiene un exsecretario de seguridad que era socio de estos grupos delictivos y está preso en Estados Unidos, cumplió una condena de 36 años. 36, ¿cuántos años que está cumpliendo? Va a cumplir. La regla de oro de lo que dice Lili Telles está en el PAN. ¿Ya que no se da cuenta Lili Telles lo que dice? ¿O no la asesoran bien? ¿Pero por qué tiene que decir esto Lili Telles cuando se debe de ver en el espejo que en el partido que ella está, tienen un exsecretario de seguridad en Estados Unidos preso, condenado, porque era socio de estos grupos delictivos? Ahí sí para que vea usted, ahí sí para que usted vea y usted entienda o comprenda, sepa pues, que García Lunas era socio de los grupos delictivos. ¿Sí? Y ya, ¿quién le quita esa etiqueta? A nadie.
A los panistas, ¿a quién le quitas esa etiqueta? No se lo pueden quitar tan fácil como... recuerdo que en muchas ocasiones Marco Cortés ha dicho que García Luna no estaba afiliado al partido del PAN, el PAN. Pero que eso no quiere decir que sea parte de los panistas García Luna. Pero sí fue secretario en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Sí? Esto le digo viene porque la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer estuvo en Veracruz conmemorando el 111 aniversario de la intervención extranjera. 111 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz. Ahí estuvo la presidenta el día de ayer y dio un mensaje que le digo que llegó hasta Estados Unidos. ¿Sí? Regálenos un like, por favor, no sea malito. Regálenos, por favor, un like. De todo corazón, gracias. ¿Sí? No sé si nos dé tiempo a escuchar el discurso que hizo ayer la presidenta Sheinbaum, Veracruz. Muy buenas tardes. Norteamericano, las históricas más relevantes de nuestro país. En Veracruz se defendió hasta 1825 la última batalla por la independencia, cuando la Marina y los veracruzanos lograron la rendición de la última fortaleza española en suelo mexicano. Veracruz también resistió la llegada en 1947 del ejército norteamericano en aquella invasión que tristemente terminó con la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Juárez se refugió en Veracruz cuando los conservadores iniciaron la guerra de reforma. Aquí él, de forma valiente y sin titubeos, emitió las leyes de reforma. Veracruz resistió la invasión francesa cuando los conservadores se atrevieron a ir a Europa a traer a Maximiliano y Carlota para establecer un imperio en nuestro país. El pueblo de México y los liberales encabezados por Juárez defendieron la soberanía de la nación, logrando la segunda independencia en 1867. Una nueva invasión se gestó en 1914, en plena Revolución Mexicana. Recordemos que había luchas internas en nuestro país. En febrero de 2013, Madero y Pino Suárez habían sido asesinados por un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta y apoyado por el entonces embajador de los Estados Unidos. Mientras el ejército constitucionalista avanzaba por el territorio mexicano, ganando batallas para restaurar el orden y la democracia perdidas, el 21 de abril de 1914, sin mediar una declaración de guerra, las tropas estadounidenses invadieron el puerto de Veracruz. Decían que un malentendido entre marinos estadounidenses y soldados del ejército mexicano ocurrido en Tampico el 9 de abril de ese mismo año fue la causa para iniciar la ocupación del puerto veracruzano. Después se dijo que cuando entró el presidente Wilson, presidente de los Estados Unidos, decidió ya no apoyar a Huerta, pues había disuelto el Congreso y por esa razón, se decía que había enviado las tropas estadounidenses a Veracruz. En realidad, ninguno de los revolucionarios de aquella época accedieron a la invasión. Nunca estuvieron de acuerdo en aceptar la entrada del ejército estadounidense para supuestamente apoyar el derrocamiento de Huerta. Ni Carranza, ni Villa, ni Zapata lo aceptaron. Esta acción, a todas luces, violaba los tratados elementales de derecho internacional. Fue necesario el patriotismo de los cadetes de la Escuela Naval, del pueblo de Veracruz
y también hay que decirlo del general Carranza, para combatir la invasión. El traidor Victoriano Huerta ordenó al Ejército Federal entonces la retirada del puerto, dejando solo 180 soldados para hacer frente al invasor. En esa situación crítica, el sentimiento patriótico movió los corazones de los que entonces poblaban el puerto de Veracruz y, por supuesto, de los marinos. De algunos conocemos sus nombres exactos. De las heroínas y héroes anónimos nos queda su legado de lucha y resistencia. El cadete Virgilio Uribe, el teniente José Azueta, alrededor de un centenar de sus compañeros de la Escuela Naval y el pueblo de Veracruz tomaron las armas para defender a la patria. Las tropas estadounidenses se dispersaron por el puerto, ocupando la aduana, la estación de ferrocarril, el correo y el edificio del consulado. Los cadetes mexicanos, las mujeres y los hombres del pueblo que se habían sumado a la defensa disparaban desde todas las direcciones para defender el territorio nacional frente al invasor. En las crónicas de esos días se cuenta que incluso presos liberados del fuerte de San Juan de Ulúa se unieron a la defensa de la patria. El saldo de 48 horas, según relatan las crónicas, fue de 300 mexicanas y mexicanos muertos, cuyos cuerpos quedaron en el muelle y frente al portal de diligencias. Incluso se cuenta, en un gesto de orgullo patriótico, los heridos rechazaron la atención médica extranjera. Al enterarse de lo sucedido, el general Venustiano Carranza envió notas diplomáticas al presidente estadounidense, privilegiando el diálogo entre las naciones. Además de recalcar que Victoriano Huerta no representaba al pueblo de México, pues había llegado a la presidencia con una traición. Es famosa la carta donde Carranza afirma: la permanencia de tropas en un país independiente y soberano es una invasión injustificada, porque no puede haber derecho contra el derecho de inviolabilidad territorial. Además, debe tenerse muy en cuenta que si un político, para llegar al triunfo de su causa, se apoya en una invasión extranjera, aunque esa sea parcial, falta el cumplimiento de sus deberes con la patria. Así de sencillo y profundo, porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos en nuestro país. Hoy recordamos la gesta heroica de los cadetes y oficiales de la Armada de México y al pueblo de Veracruz que participaron en la defensa de nuestra soberanía. Hoy vivimos un momento especial en la relación con Estados Unidos. Nuestras economías están integradas. En nuestro vecino país viven cerca de 40 millones de mexicanos y mexicanas de varias generaciones. En México viven más de 1 millón de estadounidenses. Somos el principal socio comercial. Lo he dicho en público y en privado. Entre nosotros no competimos, nos complementamos. Nuestra posición siempre ha sido el diálogo para encontrar una relación que fortalezca a ambos países. Confiamos en que podemos encontrar siempre las mejores condiciones para las dos naciones y particularmente y como esencia, las mejores condiciones para nuestro pueblo. Seguiremos insistiendo que lo que más conviene a Norteamérica es mantener nuestra alianza económica para competir con otras regiones del mundo y en el futuro avanzar hacia todo el continente, siempre con respeto a la independencia y soberanía de los pueblos. En el caso de la seguridad,
En la relación con nuestro vecino país, colaboramos y cooperamos, pero nunca nos subordinamos. No aceptamos invasiones ni injerencias. Por colaboración y razones humanitarias, ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo, al vecino país. Pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las adicciones y a la violencia. En nuestro caso, la estrategia de seguridad está en marcha y tiene el objetivo de proteger y salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos. Estoy segura que día con día todos juntos iremos construyendo la paz y la seguridad que todos anhelamos. Para ello, solo un gobierno que respete los intereses del pueblo de México puede lograrlo, y por ello nunca nos alejaremos de nuestro bendito pueblo y de nuestra gloriosa nación. Nuestra actuación siempre tiene y tendrá como principios la soberanía y el interés supremo del pueblo de México y de la nación. Como lo pensaban y como lucharon nuestros próceres, es menester siempre decirlo. No somos protectorado ni colonia de ningún país extranjero. Somos un país libre, independiente y soberano. Hasta ahora ha habido una relación de respeto y estoy segura, confío en que se mantenga esta política de buena vecindad. Agradezco a las Fuerzas Armadas, al almirante Raimundo Morales y al general Ricardo Trevilla su lealtad. Agradezco a todas y todos su compromiso con honor, deber, lealtad y patriotismo. La entrega del general secretario y el almirante secretario, su lealtad, su profesionalismo y su amor a México, lo vemos cada uno de los días que hemos trabajado juntos. México siempre es y será grandioso. Tenemos lo mejor, nuestros orígenes, nuestra historia, nuestros héroes y heroínas, nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo el glorioso y bendito pueblo de México. ¡Que viva la Marina Armada de México! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Bueno, eso que usted acaba de escuchar es el discurso que dio ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del 111 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, la intervención extranjera. Gracias, llegamos a 11, hay 11 personas viéndonos. Regálenos un like, por favor, gracias. Muy contento, ¿eh? Le decía yo, ese es el discurso que aventó se echó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en el puerto de Veracruz. Pues esto conmemorando el 111 aniversario de una intervención extranjera. Estamos hablando de esta intervención extranjera porque, pues le digo, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera, pues ha mandado un mensaje muy claro a esos vendepatrias, a esos entreguistas, como es Marco Cortés, Lili Telles, que ya escuchábamos, Lili Telles, insistiendo a que los grupos delictivos sean catalogados como terroristas. Le digo, no se está defendiendo los grupos terroristas, estos grupos delictivos, pero pues si se catalogan de esa manera, pues sería una entrada más fácil para Estados Unidos que intervengan a combatir estos grupos, ¿sí? Pero pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado muy claro que no va a ceder ni un
milímetro, centímetro a Estados Unidos, ni va a doblar las manos, ni se va a arrodillar ante Estados Unidos, pues como lo han hecho estos gobiernos anteriores hispanistas, priistas, que pues han entregado la soberanía de México.